Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa El Museo Dialoga. Les saluda su servidor Luis Pablo Orozco Varela. El programa El Museo Dialoga es una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a desarrollar un tema apasionante, un tema de contenido histórico que va más allá de lo que es propiamente el ámbito universitario, reúne a personas apasionadas por el tema de la historia de las monedas, la numismática, en fin. Hoy hablaremos justamente de eso. Vamos a hablar de historia de la moneda en Costa Rica y para ello contamos con un gran experto, sin duda alguna un referente a nivel nacional, como el doctor Manuel Benito Chacón. Don Manuel, sea bienvenido. Muchas gracias y bueno, primero que todo, darle las gracias a la Universidad Nacional y al programa El Museo Dialoga por haberme invitado a este programa y para mí siempre es grato hablar de historia de la moneda y de numismática. Muchísimas gracias, don Manuel. Quiero anotar que don Manuel es curador de numismática de los museos del Banco Central de Costa Rica. Además, es doctor en historia por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, con énfasis en sociedad, cultura y economía colonial y republicana de América Latina, máster en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en historia por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con numerosas publicaciones en el campo de historia, la numismática, en fin, es un gran referente en el tema y para eso, bueno, nos sentimos muy orgullosos de contar con él. Don Manuel, quisiera tal vez comenzar esta plática de hoy retomando así a grandes rasgos cuál es el origen de las monedas. Si uno lo ve desde el punto de vista histórico, si nos vamos a la antigüedad, por ejemplo, ¿cuándo es que la humanidad comienza a pensar en el uso de una moneda? Bueno, el origen de la moneda es relativamente reciente, aunque es bastante antiguo, ¿verdad? Es decir, la verdad es que la moneda tiene un poco más de 2500 años, ¿verdad? Surge más o menos en el siglo V, sexto, por ahí antes de Cristo, ¿verdad? Sobre todo en la zona de Lidia, que es actual Turquía, ¿verdad? Justamente surge por una necesidad de tener o facilitar las transacciones, ¿verdad? Antes de que existiera la moneda, lo que existe básicamente es el trueque. Es decir, las personas tenían una cosa, ¿verdad? De la cual podían disponer, ¿verdad? Que algunos llamarían un excedente, por ejemplo, puede ser un producto o algo que fabricaban específicamente y que podían intercambiarlo por otra cosa. El problema en el trueque siempre ha sido el tema de que hay que ponerse de acuerdo y buscar a alguien que le interese lo que yo tengo y que alguien tenga lo que a mí me interesa. Entonces eso no deja de complicar las transacciones. Paulatinamente empezaron a surgir algunos productos que funcionaron, digamos, parecido a la función que tienen actualmente las monedas, solo que tenían también un rango un poco más limitado. Es decir, algunos productos que eran muy importantes fueron más apreciados por otros para intercambiarlos por muchos otros. Es decir, nosotros podríamos tener, por ejemplo, el trigo, ¿verdad? Que es un elemento muy importante para la base, digamos, alimentaria de los pueblos antiguos, ¿verdad? Y pues que obviamente la mayoría querrían cambiar el trigo por cualquier otra cosa porque era fundamental, digamos, en su dieta. Igual apareció el ganado, algunos metales, etcétera, y entonces eso fue paulatinamente convirtiendo, o mejor dicho, ir conformando la idea de que lo ideal sería la existencia de un objeto por el cual se pudiera intercambiar todos. La moneda es un bien fabril más, es decir, es un producto más como cualquier otra cosa, ¿verdad? Simple y sencillamente hay un acuerdo, ¿verdad? Que es una cuestión convencional entre los individuos de una sociedad para que eso funcione como un medio de pago de todas las transacciones de bienes y servicios. Entonces, los metales, ¿verdad? Por la facilidad que tienen, básicamente, porque los metales tienen la ventaja de que pueden ser atesorables, ¿verdad? Se pueden guardar, pueden ser divisibles, o sea, nosotros los podemos hacer en muchas partes,
¿verdad? Desde pequeñas a muy grandes, ¿verdad? Este, y además, inicialmente los metales fueron usados por el valor que tenían en sí mismos. Entonces, los primeros metales que se usan, por ejemplo, en la zona de Lidia, ¿verdad? Es un metal que es realmente un oro, ¿verdad? Con un bajo contenido de plata, ¿verdad? Que aparecía básicamente, digamos, en los ríos, ¿verdad? Que era una cosa que llamaban electrum, que era una aleación natural de oro y plata. Entonces, como tenía un valor porque la gente apreciaba, ¿verdad? El metal precioso, pues entonces el metal también tenía un valor en sí mismo y entonces eso facilita las transacciones. Por eso es que durante mucho tiempo, hasta prácticamente en muchos países hasta el siglo X, a finales del siglo XIX y en algunos hasta principios del siglo XX, la mayoría de de las monedas eran fabricadas en metales preciosos. Habían también monedas en metales baratos, ¿verdad? Que como por ejemplo el cobre, pero eran las más pequeñitas, aquellas que usaban para las transacciones menores, como decir lo que nosotros llamamos comúnmente el menudo, ¿verdad? Moneda de muy baja denominación que que tenían lo que se conoce más bien como una característica de fiduciaria, es decir, únicamente de una representación de valor, pero no tenían valor en sí mismo. Si nosotros vemos la historia de la moneda, como le decía, hasta finales del siglo XIX las monedas eran de oro y de plata. Es decir, por eso hay muchos dichos que todavía se relacionan con eso, ¿verdad? Dice, vale lo que pesa en oro, por ejemplo, de las monedas, vale lo que pesa en oro, ¿verdad? O no tengo plata, ¿verdad? Es porque había mucha circulación de moneda de plata. Entonces, la moneda de oro se usaba para las transacciones de altas denominaciones y la moneda de plata funcionó desde la antigüedad. Ya después, obviamente, este sistema que está en el Medio Oriente, ¿verdad? En el cercano Medio Oriente, empieza a distribuirse, digamos, hacia toda la zona del occidente, digamos, griego y romano, ¿verdad? Y obviamente se expande por todo el mundo, ¿verdad? Esta idea de la moneda. Entonces, la moneda de oro era para las altas denominaciones y la plata para denominaciones más bajas. Es más o menos lo que usamos ahora con los billetes y las monedas. Nosotros usamos los billetes para pagar altas denominaciones y las monedas metálicas para las transacciones menores. Entonces, así funcionó la cuestión entre el oro y la plata. Entonces, durante varios, o sea, por lo menos un par de miles de años, la circulación de las monedas funcionó mayoritariamente bajo un sistema que se conoce como un sistema bimetálico, o sea, la utilización de dos monedas. En el caso nuestro, que nosotros nos llegó la moneda española con la colonización y la conquista y colonización, usamos un sistema que se llama bimetálico compuesto, es decir, que utiliza moneda de oro, moneda de plata y una moneda que se conoce como moneda de vellón, que es una moneda que no tiene valor intrínseco, o sea, no tiene valor en sí misma porque no está hecha con metales preciosos, pero que sirve para completar el esquema, sobre todo para transacciones de muy, muy baja denominación, para las cuales ya no se podrían fabricar monedas tan pequeñas, por ejemplo, de plata para poder hacer esas transacciones. Y es que imagínense ustedes que las monedas de oro y de plata, los tamaños con que se fabricaban estaban en relación con su valor intrínseco. Entonces, a veces nosotros cuando vemos monedas de Costa Rica del siglo XIX, uno dice, ¿por qué es esa moneda tan chiquitita? ¿Y cómo hacía la gente para cargar eso? Porque eso se le podía a uno perder en la bolsa, ¿verdad? Porque son monedas de un cuarto de real, por ponerle un ejemplo. Y eso pasaba en todo el mundo en general. Entonces, los valores menores, ¿verdad? Los muy, muy menores, los que se tenían que usar, por ejemplo, para comprar el pan, comprar, no sé, un par de huevos o lo que fuera, tenía que hacerse con monedas que lo que tenían era un valor representativo, ¿verdad? Eso es más o menos, digamos, la historia. Claramente está que, como le digo, la moneda lo que viene a resolver es o mejor dicho, la moneda lo que viene es a facilitar las transacciones de bienes y servicios. Facilitar que no importa lo que yo tenga y lo que yo necesite, yo tengo un elemento por el cual puedo cambiar todo.
¿verdad? Y esa es la ventaja de la moneda. O sea, usted igual va con una moneda y compra, o con un billete y compra azúcar, frijoles, arroz, compra zapatos, paga un viaje, va a la playa, o sea, hace lo que sea, ¿verdad? Pero se lo aceptan para todo eso, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque es una cuestión oficial. El elemento que le va a dar la oficialidad a la moneda es que sea aceptado convencionalmente en un territorio, pero además que esté respaldado por un estado. Entonces, desde las primeras monedas fabricadas en Lidia, ya estas vienen con un sello del estado que le da la garantía de que esa moneda puede circular en ese territorio y que es legítima. Porque desde que el mundo es mundo, como dicen, y desde que las monedas existen, siempre ha existido la falsificación. Entonces, claro, ¿verdad? Por eso es que nosotros todavía hasta hoy en día, ¿verdad? Es importantísimo que cuando nosotros vemos una moneda sabemos de qué lugar es. Entonces dice República de Costa Rica, República de Nicaragua, República Argentina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un respaldo estatal detrás de esa moneda, lo que la hace oficial, ¿verdad? Obviamente, también nosotros conocemos otras monedas que han surgido de manera paralela y que usted mencionaba ahora que conversábamos antes de este programa, el caso de los boletos de café, ¿verdad? O las fichas utilizadas en la caficultura, que surgen paralelamente para facilitar transacciones de bienes y servicios, pero que en la mayoría de los casos no tiene un respaldo oficial, sino que es una cuestión de confianza con respecto a quién es la persona o la finca que las emite para pagar, digamos, a los trabajadores cafetaleros. Pero eso es otro tema. Bueno, aprovecho también para saludar a mi compañero, director artístico del Museo Dialoga, el señor Javier Núñez, que nos acompaña aquí también para esta entrevista. Bueno, quisiera apuntar, ahora que usted hablaba, por ejemplo, de esos soportes materiales que se usaron como moneda en algún momento, por ejemplo, el caso del cacao, para el contexto americano. ¿Cuál es la historia de la semilla de cacao? Bueno, el cacao es un tema que durante mucho tiempo, digamos, generó mucha discusión, ¿verdad? Hay que tener en cuenta una cosa. En América el concepto de moneda, bueno, digamos, vamos a ver, en lo que los españoles llamaron América, ¿verdad? Ya en el siglo XVI, ¿verdad? Cuando llegan a estos territorios, el concepto de moneda tal y como lo conocemos no existe. Es decir, no existía una sola cosa por la cual se pudieran adquirir todas. Lo que existía básicamente era el trueque, ¿verdad? De productos. Habían algunos productos que tenían más relevancia que otros, ¿verdad? Y que eran más aceptados y que eran más buscados y más perseguidos, ¿verdad? Había mayor demanda, digamos, por esos productos, pero, digamos, durante el periodo precolombino funcionaron, digamos, muchos productos como medios de cambio importantes, ¿verdad? Por ejemplo, el mismo oro en algunos casos, la cerámica en otros, digamos, productos específicos de cultivo de algunas regiones y otras. La sal, por ejemplo, era importantísima. Y el cacao, que si bien era de consumo ritual y de ciertos grupos, digamos, de cierto estatus sociopolítico, también tuvo una cierta importancia, ¿verdad? En general, en todo, digamos, en una gran parte de América, especialmente en la parte mesoamericana, ¿verdad? Es decir, desde México hasta Costa Rica, por lo menos, ¿verdad? Hubo una gran importancia del cacao como un medio de cambio. Nosotros, por ejemplo, para el caso de lo que hoy es Costa Rica, ¿verdad? Que tenemos que aclararlo también, y lo que hoy forma parte de Costa Rica, como es la zona de, de Nicoya. Existen, por ejemplo,
descripciones por parte, digamos, de algunos de los conquistadores, etcétera, sobre cómo se usaba el cacao como moneda, ¿verdad? Prácticamente era un elemento por el cual se podían adquirir muchísimas cosas. Pero no, eso es una comparación que hacen ellos con respecto a su propio contexto, ¿verdad? Si vieron un producto que servía para adquirir bienes y servicios, pero que tenía una circulación que ciertamente también era restringida, ¿verdad? Ese es un tema. Ya sabemos que el cacao se convirtió en un producto muy importante durante el periodo colonial, ¿verdad? Después se mezcla con leche y azúcar y aparece el chocolate, ¿verdad? Entonces eso es una explosión, pero eso sucede en Europa, ¿verdad? Entonces la demanda todavía es mayor, ¿verdad? Y se convierte en eso, en lo que es ahora, ¿verdad? Que es una delicatessen, ¿verdad? Un manjar, ¿verdad? Y la demanda se hace mucho, empieza a producirse propiamente ya el cacao como un producto colonial y sucede que una de las características más importantes en general de las economías americanas, no importa si tenían minas de plata, de oro, producían lo que fuera, siempre el problema estructural fue la escasez de moneda. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es posible, verdad, que teniendo Perú las minas en Potosí, ¿verdad? Que ahora es Bolivia, pero antes era el Alto Perú, ¿verdad? O las minas de México, ustedes digan que estos grandes territorios, ¿verdad? Como el Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, tuvieran escasez de moneda, por poner un ejemplo. Bueno, lo que sucede también es que mucha de esa moneda y mucho de ese metal se exportaba a Europa. Entonces prácticamente que lo que quedaba en América, ¿verdad? Era lo menos porque todo lo demás estaba siendo exportado porque era muy demandado, ¿verdad? Especialmente por España, que España no tenía una economía muy sólida, ¿verdad? Tenía una economía básicamente agrícola, no tenía una economía industrial, entonces prácticamente todos los productos tenía que importarlos, ¿verdad? Entonces eso llegaba a España y salía para los Países Bajos, salía para Inglaterra, salía para Francia, ¿verdad? Donde pagaba montones de cosas, y otra gran parte se iba a Asia para pagar también las especias y todas las telas, las sedas y demás que se importaban. Entonces, había un problema estructural, digamos, de escasez de moneda en general en América. En el caso de Costa Rica no era la excepción. Costa Rica no explotó minas durante el periodo colonial. Prácticamente lo hace muy a finales del periodo colonial, después de 1815, ¿verdad? Que se descubren las minas de los Montes del Aguacate, especialmente a partir de 1820. Y entonces Costa Rica no tenía casa de moneda. Entonces había poca moneda en circulación. La mayoría de la moneda que entraba producto de las actividades comerciales que tenía Costa Rica, ¿verdad? Inicialmente por la exportación de víveres a Panamá, también por la exportación de algunos víveres a Nicaragua, después por la exportación de cacao, ¿verdad? Tanto para hacia Panamá como para hacia, digamos, el resto de Centroamérica. Y entonces el cacao empieza a utilizarse, digamos, de manera cotidiana como las semillas de cacao como un elemento importante para el intercambio, ¿verdad? Porque es un producto muy demandado, pero además tiene una función alimentaria, es decir, tiene lo que se conoce como un valor de uso final. Es decir, que usted se queda con el cacao y después lo puede utilizar antes de 2 años, que es cuando empieza a podrirse, lo puede utilizar para una bebida o para lo que fuera. Entonces, en Costa Rica, por lo menos desde 1660, el cacao empieza a aparecer mucho en las transacciones, primero como un medio de intercambio y posteriormente se empieza a relacionar con la moneda de plata. Entonces empiezan a decir que un real de cacao, perdón, que un real de plata equivale a 80 semillas de cacao. Entonces empieza a existir paralelamente dos sistemas monetarios, el sistema de la plata y el sistema de la semilla de cacao que está basado en el sistema de la plata. Es decir, hay una equivalencia. Entonces, si yo, por ejemplo, a Luis Pablo le debo 100 pesos, ¿verdad? Entonces, si yo se los quiero pagar en cacao, tengo que pagarle, hacer toda una conversión, ¿verdad? Un peso tiene 8 reales, tengo que multiplicar esos 100 pesos por 8 y esos que me daría 800 y esos 800 multiplicarlo por 80 que son las semillas de cacao. Entonces ahí tengo, ¿verdad? Lo que tengo que pagarle a Luis Carlos.
Pero como el cacao no es una cosa que se pueda atesorar y que, digamos, no perdura mucho en el tiempo, resultó que entonces empezaron a decir, no, está bien, un real de plata equivale a 80 semillas de cacao, pero un real de plata equivale a 2 reales de cacao. Entonces, ahí empieza el tema ahora de que el cacao, si yo le tengo una deuda en plata y no se la puedo pagar en plata, sino que se la pago en cacao, tengo que pagarle el doble. Entonces, más o menos la relación es de 2 a 1. En el año, hacia finales del periodo, perdón, del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, hay una gran crisis también, en donde el cacao empieza también a perder un poco por diferentes razones, por competencia el cacao de Guayaquil, ¿verdad? Que producía mucho en el Ecuador, y el cacao venezolano. El cacao también empieza a perder demanda, el cacao costarricense. Y entonces, ¿cómo se llama? Los productores de cacao, ¿verdad? Que ese es el otro tema, los productores de cacao, ¿verdad? Que son los que tienen las haciendas y los que están exportando y los que están haciendo el comercio con el cacao. De ahí se dan cuenta que cada vez reciben menos moneda de plata, y que entonces, además de eso, muchos de ellos están relacionados con el poder político. Y entonces empiezan a presionar a la corona para que el cacao sea oficialmente aceptado como moneda. Entonces, una vez que yo estaba hablando de este tema, alguien me dijo, bueno, entonces quiere decir que la plata crece en los palos, ¿verdad? En las matas de cacao. Y yo le dije, bueno, más o menos por ahí venía la cosa, ¿verdad? Es decir, resulta que, como ellos tenían grandes cantidades de cacao, les servía muchísimo poder pagar todas las transacciones en cacao que fuera oficialmente. Es decir, pagarle a los empleados, hacer compras en las pulperías, ¿verdad? Porque ya existía el nombre de pulperías del periodo colonial. Podían hacer compras en las pulperías, podían pagar absolutamente todo. Entonces, en 1709, el gobernador Antonio de Grande y Balbín autoriza que el cacao sea usado en Costa Rica como moneda oficial. Entonces el cacao sí fue una moneda oficial de Costa Rica. No fue solo un medio de cambio alternativo, ¿verdad? Como había otros, sino que fue moneda oficial, bajo pena de que quien no lo recibiese iba a sufrir una multa. Entonces, claro, todos aquellos que tenían producciones de cacao, y literalmente lo que tenían era la plata guindando en los palos, porque pues, sus semillas tenían que ser aceptadas para el pago. La gente a veces dice, bueno, entonces todo el mundo podía tener dinero porque tenía árboles de cacao. No, o sea, no era tan sencillo tampoco, porque el cacao tiene su tiempo para producirse, además tiene que estar en zonas muy particulares, entonces no todo el mundo puede tener un árbol de cacao en el patio, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Entonces, claro, el cacao es aceptado como moneda en Costa Rica durante todo el siglo XVIII. Pero como hacia finales del siglo XVIII, la corona empieza a darse cuenta que tiene la Real Caja, que es algo así como la hacienda, llena de cacao, porque la gente está pagando los impuestos y demás en cacao. A veces la Real Caja remataba cosas, propiedades, esclavos, contrabandos decomisados, etcétera, y la gente de ahí adquiría el compromiso en plata y terminaba pagando en cacao, porque la ley lo permitía. Entonces, lo que le dicen prácticamente a la corona, nosotros no podemos seguir en esto porque esto es una gran estafa. Nosotros, lo que tenemos ahí es un montón de cacao metido en las bodegas, y tenemos que empezar a buscar a ver cómo lo colocamos para poder obtener, cómo lo vendemos para poder obtener la plata. Entonces, a finales del periodo colonial, bueno, finales del siglo XVIII propiamente dicho, desaparece oficialmente la utilización del cacao como moneda. Se sigue utilizando el cacao de manera cotidiana, ¿verdad? Como un elemento que permite realizar las transacciones. Pero Costa Rica sí tuvo, digamos, el cacao como moneda. ¿Y cuándo fue que comenzamos propiamente a acuñar moneda metálica, don Manuel? Bueno, Eh, ajá. no, adelante. No, no, bueno, digamos, básicamente, como le comentaba hace un rato, en 1815, ¿verdad? Poco antes de la independencia, ¿verdad? Entonces sabemos que los procesos de independencia centroamericanos empiezan con la independencia de Guatemala en
15 de septiembre de 1821, y ahí vienen los procesos de independencia de los otros países, ¿verdad? Que hablamos de procesos porque son, digamos, lleva un cierto periodo para que estas independencias se consoliden, cierto tiempo. Em, Cuando sucede esto, ¿verdad? En 1821, y que ya sabemos nosotros que Costa Rica pasa por diferentes etapas, ¿verdad? Hay varias declaraciones de, digamos, de independencia, ¿verdad? De los diferentes pueblos, ¿verdad? Que componen el territorio de la antigua provincia colonial española, ¿verdad? Llamada Costa Rica. Pues cuando empieza a consolidarse, digamos, ya una organización política, especialmente después del Pacto de Concordia, ¿verdad? Que es considerado por algunos como la primera constitución, em, empieza a pensarse en la idea de que tiene que producirse la propia moneda. Durante todo el periodo colonial, Costa Rica usó la moneda española que provenía de Guatemala, de México, del Perú, de lo que actualmente es Bolivia, ahora algunas venían de Colombia, Chile, etcétera, ¿verdad? Y se usaban básicamente porque nosotros todos éramos territorios españoles, entonces no importa, o sea, es igual, la moneda valía porque estaba fabricada en un territorio español. Eh, Ya después de 1822, en el caso de Costa Rica, empieza a plantearse la necesidad de emitir su propia moneda. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la moneda es un símbolo de soberanía o es un símbolo de sometimiento. Y nosotros ya estábamos separados del Imperio Español y no íbamos a empezar no íbamos a continuar usando monedas que decían Fernando VII, rey de España y de las Indias, ¿verdad? Es decir, eso era como un problema también de visión, ¿verdad? Incluso sobre una cuestión identitaria también. En el año 1823 se constituye algo que ya estaba previsto desde el Acta de Independencia de Guatemala, que era constituir una unidad política, digamos, con los 5 de los antiguos territorios que formaban la Capitanía General de Guatemala, porque no era solo Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, sino que también ahí estaba Chiapas, Oconusco, Verapaz, ¿verdad? Habían otros territorios que se adhirieron a México, ¿verdad? Entonces, se conforma en el año 1823 las Provincias Unidas del Centro de América, ¿verdad? Que luego en el año 1824 se van a constituir como una república federal. Costa Rica se incorpora en 1824 y en el mismo año 24 se emite lo que se conoce como la primera ley de moneda de la República Federal Centroamericana. Esto lo que nos lleva a nosotros es a ver que las monedas tenían que fabricarse, ¿verdad? Bajo el esquema de la República Federal, porque formábamos parte de esa gran unidad política, ¿verdad? Costa Rica solicita permisos al gobierno federal, está establecido en Guatemala, para que le permita fundar una casa de moneda. Justifica que tiene minas, que son las minas de los Montes del Aguacate, que les comenté que habían empezado a explotarse realmente hacia inicios de 1820, y entonces se le autoriza a Costa Rica el establecer una casa de moneda. A Nicaragua se le niega, se le autoriza a Honduras también, ¿verdad? A Nicaragua se le niega porque dice que si está la de Costa Rica y está la de Honduras, ¿para qué vamos a tener una Nicaragua? Y está la de Guatemala. Costa Rica concesiona una casa de moneda en 1825 en un español que ha obtenido la ciudadanía costarricense, ¿verdad? Que se conoce, llamado Mateo Urandurraga. Empieza a fabricar unas monedas en un pequeño taller que está todavía, que el pueblo todavía existe, ¿verdad? O sea, el pueblo se llama San José de los Horcones, está ahí por Turrúcares de Alajuela. Ahí fabrica las primeras monedas de Costa Rica en el año 1825, pero las monedas son de muy mala calidad, no se parecen realmente a las monedas federales acuñadas en Guatemala, y prácticamente la casa se cierra por la incapacidad técnica, ¿verdad? Y tecnológica que tiene la casa. Y Costa Rica empieza a plantear, digamos, el desarrollo de una nueva casa de moneda que definitivamente se autoriza en 1828 y que empieza
a funcionar en 1829 con personas que han sido formadas en Guatemala, ¿verdad? Y bajo la misma estructura y las mismas reglamentos de la Casa de Moneda de Guatemala. Y ahí empiezan a emitirse monedas de Costa Rica que son del tipo que llamamos federal. Es decir, que son las monedas de Costa Rica dentro de la República Federal que son iguales a las de Guatemala, solo que en la parte inferior, en lugar de tener la indicación como fabricadas en Guatemala, dicen CR que indica Costa Rica. Muy interesante, Manuel. Yo quisiera preguntarle también, porque hoy en día utilizamos mucho el término pesos. Seguimos hablando en el lenguaje cotidiano de cuántos pesos cuesta esto, el peso aquí, el peso allá. Pero en el año 1896, en el gobierno de don Rafael Iglesias, se da el paso del peso al colón. Tal vez usted nos explica un poco ese proceso y tal vez anunciar un poquito lo que es el siglo XX en términos de Sí, historia de la moneda. Y con eso, bueno, yo cierro mi intervención para darle la palabra a mi amigo Javier, ¿verdad? Así muy que, bien. Pues bueno, así básicamente la palabra peso es de origen colonial. Está asociada con una medida de peso, ¿verdad? De las monedas que tenían las de 8 reales. Las monedas durante el periodo colonial, las de platas, la unidad monetaria era el real y la de mayor tamaño, digamos, y peso era la moneda de 8 reales. Entonces a esa moneda se le llamaba peso, ¿verdad? Tenía un peso ahí específico, ¿verdad? Son 27 gramos. Las monedas de oro se llamaban escudos y también onzas, ¿verdad? Es decir, escudos era como la unidad y la moneda de mayor tamaño era una onza, que equivalía también a 27 gramos en el caso del oro. Entonces, la moneda durante el periodo colonial, el peso no existió como tal, era una denominación popular. Cuando la mayoría de los antiguos territorios españoles se independizan a inicios del siglo XIX, muchos optan por llamarle a sus monedas peso como una denominación oficial. En el caso de Costa Rica, la palabra peso no fue utilizada sino a partir de la década de 1850, oficialmente, ¿verdad? Antes de eso siempre se le llamaba, la moneda de 8 reales se le llamaba peso, ¿verdad? Es decir, eso era, y todo se hablaba en términos de pesos y de otra cosa que se llamaban maravedíes, que es una unidad de cuenta, pero esa es otra historia. Entonces la gente estaba acostumbrada a hablar de pesos y de reales, eso era. En el año 1850 hay una reforma monetaria en la que con el establecimiento de la República que se da en 1848, se emiten una serie de leyes que también cambian toda la cuestión de la moneda. Se establece como unidad monetaria para la plata oficialmente el peso y para el oro sigue llamándose escudo, ¿verdad? Ya les dije que había monedas de oro y de plata. Entonces nosotros teníamos realmente dos nombres, pero cuando se hablaba generalmente de cuánto se debía, se hablaba de pesos. 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, no importa si usted lo paga con oro o con plata, eran pesos, ¿verdad? Pero desde 1850 ese es el primer paso. El segundo paso se da con la reforma en 1863, que establece el sistema decimal. Anteriormente, las monedas estaban divididas en 8 partes, ¿verdad? Que para el oro se llamaban escudos y para la plata reales. Cuando en el año 1863 se establece el peso como unidad monetaria tanto para el oro como para la plata y se divide en 100 partes llamados centavos. Entonces, las monedas de plata y las de, digamos, van a estar divididas en 100 partes llamadas centavos. Las de oro, pues, van a ser en pesos, ¿verdad? Simple y sencillamente. Entonces, nosotros mantuvimos el peso realmente en un periodo muy corto, entre 1850 y 1896. Lo que pasa es que tradicionalmente desde el periodo colonial, o sea, mejor dicho, ya teníamos 400 años prácticamente estarle llamando peso a las monedas, ¿verdad? Y en 1896 hay una reforma monetaria que establece el patrón oro, en donde ya las monedas empiezan a dejar de fabricarse en metales preciosos y lo que importa es si están respaldadas por oro, ¿verdad? Que está depositado en Hacienda o en bancos, etcétera. Entonces, a partir de ahí,
En 1896 se establece el colón como unidad monetaria. En 1892 se acababa de celebrar el 400 aniversario del descubrimiento de América, así se llamaba en la época. El primer país en ponerle el nombre de Colón a la moneda fue El Salvador en 1892 y el segundo fue Costa Rica en 1896. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos con el colón como moneda. Poco a poco fueron desapareciendo las monedas de oro y plata y ya prácticamente para la década de 1930 ya todas las monedas estaban fabricadas en metales baratos, ¿verdad? Como el bronce, el latón y el cuproníquel. Y que es la tendencia que nosotros tenemos hasta ahora. O sea, ya las monedas no tienen un valor intrínseco, ya no valen lo que pesan en oro, ¿verdad? Son materiales baratos. Y lo que las respalda realmente es el estado de la economía general. Es decir, no son ni dólares, ni... Bueno, eso tiene mucho que ver, pero no es que para emitir moneda nosotros tenemos que tenerla respaldada por dólares o por oro, por nada, no, eso prácticamente que tuvo varias etapas y finalmente terminó desapareciendo esa idea ya para la segunda mitad del siglo XX. Perfecto, don Manuel. Ha sido un gusto pues, hacer este viaje en la historia de la moneda. Muchas cosas que, bueno, que Pablo y yo estamos impresionados de escuchar y queríamos traer un poco la discusión al siglo XXI, Ujú. hablar sobre la digitalización del dinero, la digitalización de la moneda, porque incluso cuando estábamos en la mesa de trabajo preparando todo para la entrevista, pensamos en el nombre del cacao al Bitcoin. Entonces, no sé si nos puede contar un poco cuál es el papel de la numismática frente a la llegada a la digitalización de la moneda. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, ahora nosotros estamos sufriendo, digamos, bueno, estamos pasando por una etapa de transición que no es reciente, ¿verdad? Es decir, ya tiene sus años. Ya prácticamente desde la década de 1990 se hablaba en que el dinero como lo conocíamos en ese momento iba a desaparecer. Algunos economistas ya habían hablado y habían escrito, ¿verdad? De que ese dinero iba a desaparecer. Alguno escribió algo muy interesante una vez que dijo algo así como, abran su billetera, busquen un billete, véanlo bien y después enmárquenlo, porque probablemente sea el último billete que usted vea en su vida, porque ya todos vaticinaban a finales del siglo XX de que la moneda a inicios del siglo XXI ya no iba a existir. La moneda física, ¿verdad? Como la conocemos hoy. Las monedas y los billetes, ¿verdad? De metales y bueno, papeles o lo que tenemos ahora que son polímeros en los billetes. Entonces, en ese momento se creía que las transacciones digitales iban a sustituir las monedas. Es decir, que no era más que andar con una tarjeta y era posible pagar todo. De hecho, se crearon las famosas billeteras digitales y se empezaron a hacer pruebas con un montón de cosas, ¿verdad? Hay muy pocos países que son cero efectivo. Costa Rica tiene un programa, ¿verdad? Que busca eso, cero efectivo. Y a la par de eso empezaron a salir todas esas otras monedas, ¿verdad? Porque como les digo, la utilización de la moneda es una cuestión convencional. Si nosotros tres nos ponemos de acuerdo y resulta que cada uno produce algo en específico que los otros pueden usar, nosotros podamos de crear una moneda digital y decir, yo le pago a Luis y Luis me paga a mí, yo recibo lo que tengo, pero obtengo el bien, ¿verdad? Porque lo importante es que pueda ser cambiada por bienes. Las monedas digitales que se están usando ¿verdad? En este momento, este, tienen como denominador común que muchas personas están aceptándola y están comprando las monedas. Pero es decir, hay alguien que las crea y después se venden, porque también o sea, se venden. Si usted quiere comprar una moneda digital, tiene que pagarla con moneda física, ¿verdad? Excepto quien la hace, quien la fabrica, quien la diseña, ¿verdad? Quien es quien las pone a la venta.
Entonces, en eso se basa. Se basa en una cuestión convencional. Igual hay algunas regiones en diferentes países de América y del mundo que usan monedas regionales que no son oficiales, pero que sirven para esas economías regionales, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos unas que se llaman UDIs, unidades de intercambio solidario, ¿verdad? Que se usa, que en Costa Rica hay o hubo, no sé si todavía existen, pero por lo menos Cope Victoria tenía y Cope Silencio tenía. Entonces, a pesar de todo este avance tecnológico que hemos tenido, todavía se siguen emitiendo monedas y billetes. Y usted va a Europa, por ejemplo, y se da cuenta que todavía las transacciones, en muchos casos de muy baja denominación, no te aceptan tarjeta. Aquí uno puede ir y comprar una caja de chicles, ¿verdad? O lo que sea. Bueno, ya ahora no vale nada, casi nada vale menos de 1000 colones, pero en general se pueden pagar cifras de 200, 300, 500 colones con una tarjeta. En Europa no. O sea, la moneda se sigue emitiendo, sigue existiendo y demás, porque creo yo, pero eso es una visión muy particular, que el gran problema del mundo es la desigualdad. Para que nosotros podamos ir hacia lo digital, tendríamos que tener, digamos, una gran igualdad socioeconómica. Pero hay mucha gente que vive de la informalidad, ¿verdad? Como en el caso de nuestro país, donde hay gente que vende en una esquina, que usted cómo le va a resolver el problema. O la gente que está ahí en la avenida central. Bueno, ahora está el Simpe Móvil, que eso ha llegado también a facilitar mucho las transacciones y que mucha gente acepta por Simpe Móvil. Pero la persona que es indigente, o pero bueno, como se le dice ahora realmente, que es personas en situación de calle, las personas en situación de calle, por ejemplo, que viven de lo que otras personas le dan, ¿cómo van a subsistir? Esta pregunta se la hacía yo a la gente del Banco Central. Yo le decía, sí, todo muy bien, pero ¿qué van a hacer ustedes con la pobreza? ¿Qué van ustedes a hacer con la informalidad? Con la persona que va y le dice a fulano, mire, yo le ayudo un momentito y le arreglo ese problema. Y usted saca y le da 500, 1000 colones. Y con eso pasó el día. O sea, ¿qué van a hacer con esas personas? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que ha habido a nivel mundial para poder, digamos, instaurar un sistema de este tipo es la desigualdad que hay socioeconómica. Entonces, contrariamente a lo que se decía en los años 90, todavía la gente sigue pensando en la emisión de billetes, ya cada vez, y de monedas, cada vez se emite menos. Cada vez se emite menos, cada vez los gobiernos invierten menos porque hay más digitalización de transacciones, pero cada vez más hay gran tecnología en los billetes. Por ejemplo, los billetes de Costa Rica son de alta tecnología. Billetes de polímero, con altísimas medidas de seguridad y todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso sigue existiendo. Entonces, la aspiración de la mayoría de los gobiernos del mundo es un mundo sin dinero. Y por eso es que cada vez hay más coleccionistas. Porque justamente todos están pensando en que cualquier momento eso va a desaparecer. Entonces, yo recuerdo que cuando yo empezaba en esto, hace unos 26, 27 años, éramos 5 sentados en una mesa lo que nos reuníamos para hablar de numismática, pero el 5, o sea, literalmente 5 personas. Ahora a veces yo he estado en reuniones donde hay más de 200, 300 y cada vez hay más grupos y más gente coleccionando porque la moneda tiene varios elementos que le permiten a uno, digamos, mm, no solo tener el bien, sino que también crecer de manera cultural, o sea, crecer, digamos, culturalmente. Uno puede estudiar países, puede estudiar cuáles son sus productos principales, puede conocer geográficamente dónde quedan, puede hablar de cuáles son sus lenguas, sus idiomas distintos, etcétera. Y además de eso, las monedas siguen siendo un elemento de identidad. Entonces existe un fuerte arraigo y los billetes más, y los billetes tienen muchos elementos que si bien es cierto, uno puede decir que no representan eh, toda la identidad de un país, pero tienen elementos que forman parte de las identidades construidas a veces por los mismos gobiernos, ¿verdad? Entonces, forman parte de lo que la gente cree que son cosas como propias. ¿Hasta cuándo van a durar las emisiones físicas? No lo sé,
Es decir, yo creo que yo no me animaría, digamos, a poner una fecha. Yo lo que sí les puedo decir es que ante las circunstancias de crisis económicas después de la pandemia, cada vez más es importante el efectivo y está habiendo cada vez más una reticencia al uso de las tarjetas. Y lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, a mí me sorprendió que yo fui a Limón y una vez en ninguna parte eh, existían, bueno, habían varios lugares donde no recibían tarjeta. O sea, todo tenía que ser en efectivo. Entonces, ese tipo de cosas son las que uno dice, y de cada vez la gente busca más usar el efectivo por todo lo que implica en términos de control hacendario, impuestos y todo lo demás, ¿verdad? Todo, podría decir que hay una gran evasión. Y justamente el otro día estaba conversando con una persona que vive en Limón y yo le comenté eso del que había visto hace unos años, que había ido con mi hija. Y me dijo que ahora era más todavía, que ahora se utiliza el Simpe Móvil. Me estuvo contando, por ejemplo, un caso ahí en Cahuita, donde dice que él llegó con tarjeta y llegó sin efectivo, ¿verdad? Y que en todo lado le decían que no aceptaban tarjeta de crédito, que lo que le aceptaban era Simpe Móvil o efectivo. Entonces, bueno, digamos, todo este tipo de cosas, digamos, el dinero físico sigue teniendo una cuestión, digamos, de importancia, ¿verdad? Lo otro, como le digo, el dinero digital, aparte de que es un tema ahí que pareciera que tiene mucho riesgo porque no está respaldado por un gobierno ni nada, y que ha tenido de ahí sus fluctuaciones, ¿verdad? Ya hemos visto que hasta el Bitcoin en algunos momentos ha entrado en crisis, ¿verdad? Sigue siendo una cuestión de que cuando el acuerdo entre las personas se rompe, de ahí usted puede perderlo todo, o si hay una gran demanda, ganar un montón, ¿verdad? Eso es una cuestión muy relativa, ¿verdad? Yo creo que sí, efectivamente vamos hacia las transacciones electrónicas, pero todavía, por lo menos ahorita, las condiciones del mundo y de muchos de nuestros países no están como para dar el salto por la gran desigualdad socioeconómica que hay. Muchísimas gracias, don Manuel, por toda esta reflexión. Yo creo que con esto terminamos este episodio del Museo Dialoga, que ha sido tan interesante, sobre todo de hablar algo que a veces es tan cotidiano como las monedas, el vuelto, los pesos, hablar también de cultura, de lo que simboliza el dinero para los países, para las personas. Ha sido una experiencia increíble. Ojalá podamos tenerlo de vuelta en otro programa para seguir tocando estos temas. No, muchísimas gracias más bien y claro, y si nos todavía tenemos un montón de cosas por fuera, por ejemplo, los billetes no hablamos, ¿verdad? Prácticamente de los billetes, y esa es otra historia paralela, ¿verdad? De la moneda metálica, que es muy importante también, de todos estos cambios que hemos tenido producto de la inflación, ¿verdad? La desaparición de muchas de las monedas, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos un sistema basado en una moneda dividida en 100 partes llamadas céntimos, pero ya nadie conoce un céntimo, ¿verdad? Es decir, eso ya no existe. Y bueno, y tenemos también lo de los boletos de café o las eh, monedas, digamos, alternativas de carácter privado que también se han utilizado en Costa Rica. Más bien, muchísimas gracias y pues estoy a disposición para cuando ustedes lo tengan a bien. Muchísimas gracias. Y a las personas que nos ven, invitarlos siempre a que visiten el Museo de Cultura Popular, a comerse una tortilla, a ver la casona, a todas las actividades que se realizan ahí, como conciertos, ferias numismáticas, y pues siempre a mantenerse activos en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, el Museo Dialoga y el Museo de Cultura Popular de Barba. Muchísimas gracias por vernos.